¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, queridos amantes de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el comentario al Evangelio Dominical correspondiente al domingo 28 del tiempo ordinario del ciclo A, que corresponde al Evangelio del día de mañana. Este Evangelio que nos ubica en este 15 de octubre de 2023 en un contexto en el que necesitamos en todo el mundo crecer en la reflexión sobre lo que estamos haciendo, si estamos aceptando la invitación de Dios a participar de su reino o si nos estamos excluyendo nosotros mismos sin darnos cuenta. La parábola habla precisamente, o que presenta Jesús, nos habla precisamente de una invitación que Dios nos hace. Yo le he titulado a esta reflexión, conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Vamos a ver el texto tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 10, y les compartiré pues mi comentario. Tenemos el texto que dice así: En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Palabra del Señor. Bien, pues hasta ahí está el texto que escucharemos este domingo y comparto con ustedes estos puntos sobresalientes. Vemos cómo Jesús cuenta esta parábola en un contexto donde muchos de sus oyentes, por ejemplo, escribas, fariseos, sacerdotes del templo, rechazaban su mensaje. Pudo haber sido por diversas razones, sobre todo porque veían en Jesús una competencia, digamos, una oferta alternativa a la religiosidad que Israel tenía ya bien planteada, delimitada, formalizada a través de los sacrificios rituales del templo. También Jesús como que representaba, según ellos, una alternativa al culto de Dios en las sinagogas. Entonces, pues no tenían confianza en él, lo veían como un peligro, una amenaza al status quo de la forma de vida de los israelitas. Y entonces también, como Jesús sanaba en sábado y hacía otras actividades también en sábado, les parecía molesto que si Jesús venía de Dios, ¿por qué actuaba de ese modo? Y entonces lo rechazaban. La parábola presenta a un rey que invita a la gente al banquete de su hijo, un banquete que celebra el amor de Dios por su pueblo y la alianza entre ambos. Eso es ya precisamente la interpretación que se deriva, precisamente porque vemos que este rey que invita al banquete de bodas de su hijo, pues representa a Dios, el hijo representa a Jesús, que en actitud mesiánica se desposa con su pueblo, y Dios quiere invitar a toda la gente, sobre todo los miembros del pueblo de Israel, a que participen de este gozo, de esta celebración del amor, de la alianza. Sin embargo, no todos aceptan la invitación.
Los que la rechazan usan pretextos que develan su verdadero interés. Incluso algunos agreden y matan a los enviados del rey y terminaron siendo ajusticiados por los guardias reales. Estos que rechazan la invitación pudieran bien representar a estas personas, escribas, fariseos y sacerdotes del templo, que representaban autoridades dentro del Israel o dentro de la religión israelita de la época. Sin darse cuenta ellos que se estaban excluyendo de la invitación del reino de Dios, ellos pues pretendían alabar a Dios actuando de una manera negativa, de una manera completamente carente de caridad. Entonces, pues van a actuar en contra de Jesús. De hecho, esto va a quedar más claro en los siguientes puntos. Vemos que dentro de la parábola solo aceptan la invitación quienes, a pesar de ser invitados al final de los tiempos, es decir, justo antes de la boda, se fían de la palabra de los enviados del rey. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la parábola, tenemos como por siglos Yahvé había invitado a su pueblo a participar del reino mediante profetas y su Hijo Jesús. Por siglos Dios estuvo enviando profetas a Israel, a los reinos del norte y del sur, al reino con capital en Samaria, con capital también en Jerusalén. Vino la invitación a la fidelidad a la alianza, vino la denuncia de los profetas contra las injusticias de los miembros del pueblo y sobre todo de las autoridades de gobierno y religiosas en estos dos reinos, pero comúnmente muchas personas no quisieron convertirse. Entonces, hacia el final de los tiempos, Dios envía a su Hijo Jesús como haciendo un último esfuerzo por atraer a su pueblo para que viviera la alianza de unión con el Señor. Muchos de su pueblo rechazaron el convite, pero los pecadores y los extranjeros sí aceptaron el mensaje de Jesús y decidieron recibir con gusto el reino. Ahora bien, de cara a nosotros tenemos que preguntarnos varias cosas sobre nuestra fidelidad para con Dios, que no es tanto un proyecto personal, sino una respuesta de fe a la revelación que Dios nos muestra. Hoy el Señor nos invita a su reino. Esta invitación está contenida en el mensaje del Evangelio. Nos invita porque nos ama y desea nuestra felicidad. Sin embargo, como es una invitación, Dios no se impone a nuestra voluntad, no nos obliga a salvarnos, no nos obliga a aceptar a Jesús, no nos obliga a aceptar el Evangelio. Simplemente nos dice, esta invitación que yo te hago es para que participes eternamente de mi vida a través de mi Hijo Jesús. ¿Qué decimos a esta invitación? La respuesta la damos en realidad con nuestros actos, con nuestras decisiones diarias. Si yo les pregunto a ustedes si todos ustedes aman a Dios, estoy seguro que todos ustedes dirán que sí. Sin embargo, es en los actos donde realmente tomamos postura, no en lo que decimos con nuestra boca. Entonces, aceptamos la invitación de Dios cuando recibimos y educamos con amor a los niños, cuando fortalecemos los vínculos de la familia de cada uno de nosotros, cuando cuidamos precisamente la familia como célula fundamental de la sociedad, porque ahí en la educación y el amor que damos a nuestros niños y niñas, garantizamos que ellos van a crecer bien, que no van a hacer el mal cuando crezcan y que van a difundir el amor que ellos mismos reciben. También aceptamos la invitación de Dios cuando actuamos en favor de personas desprotegidas, que no tienen voz, voto o sustento. Y aquí entran, por ejemplo, los pobres, los enfermos, las personas que pierden su trabajo y no tienen recursos y que tienen que sacar adelante una familia. Cuando hay gente que se acerca a nosotros para pedir un consejo, quizá no les podemos resolver sus situaciones directamente, pero sí podemos aconsejar con palabras de sabiduría,
ofreciendo incluso un acompañamiento para ir evaluando y ayudando a la persona a que evalúe su propio desarrollo, su propio crecimiento. No simplemente decir, pues, que Dios te bendiga, voy a pedir por ti, o tampoco se vale decir simplemente échale ganas, ¿no? Hay que procurar cercanía con esas personas. También aceptamos la invitación de Dios cuando extendemos en la evangelización la conciencia de que somos todos hijos de Dios y que tenemos por tarea el construir una sociedad más humana y virtuosa. No basta votar para elegir autoridades que quizá hagan o no hagan las cosas como esperamos, sino que todos seguimos teniendo una responsabilidad ante la sociedad. Y entonces tenemos que procurar construir dentro de nuestras posibilidades las condiciones para una sociedad mejor. Por eso pongo en el siguiente punto, aceptamos la invitación de Dios cuando creamos mejores condiciones de vida para todos, cuando unimos nuestros esfuerzos con personas que piensan diferente o tienen otras creencias. En lugar de estarnos dividiendo y poniéndonos apodos, simplemente polarizando en la sociedad, debemos procurar la armonización de quienes pensamos distinto, porque precisamente en esa diferencia de pensamiento podemos crear la riqueza. Vean, por ejemplo, esta imagen donde aparece Jesús con los niños. Esta imagen es una pintura que, si se fijan, parte de algunos trazos precisos, pero tiene por ahí algunas pequeñas como manchas de pintura que no obstante le dan belleza y colorido a la imagen en su forma final. Pues algo así es la sociedad, es como un mosaico donde cada piedrita coloreada del mosaico, del todo que es la sociedad o de la iglesia, es diferente, pero cada uno aporta algo de belleza a todo el conjunto. Debemos procurar esto, que precisamente nos valoremos porque somos diferentes y que juntos trabajemos por una sociedad mejor, una sociedad donde no nos dividamos, aunque haya gente que le encanta dividir a la sociedad, no hay que dejarse llevar por eso. Hay que vivir con estándares más elevados, porque eso es lo que nos va a ayudar a construir realmente una sociedad pujante, una sociedad que realmente progrese, porque solamente se puede progresar mediante el fortalecimiento de las virtudes. Y finalmente, pongo aquí, aceptamos la invitación de Dios cuando trabajamos arduamente por la pacificación social y cuando fomentamos y apoyamos vocaciones de personas que consagran su vida a la evangelización. Esto es muy importante porque fíjense, es precisamente el que contamos con personas que han consagrado su vida a la evangelización como podemos impulsar de manera más eficaz los valores del reino. Porque bien puede ser que todos entendamos estos valores del reino y vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo aplicando los valores en nuestro estilo de vida, en nuestras actividades diarias. Pero siempre se necesita alguien que continuamente esté educando al pueblo de Dios en estos elementos fundamentales. A partir de la reflexión teológica de la revelación, cosa que hacen, por ejemplo, los teólogos, los sacerdotes, las religiosas, las personas que se dedican precisamente a sacar del baúl de la Biblia y de la tradición viva de la Iglesia estos elementos que son importantes para ir iluminando al resto del pueblo de Dios. Vemos que de ahí parte precisamente este trabajo continuo que atañe a toda la iglesia en este contexto de la sinodalidad que debe formar parte esencial de nuestra constitución como iglesia. Todos aportamos algo a la toma de conciencia y al empuje pastoral que todos debemos contribuir para forjar precisamente una sociedad que refleje el reino, que refleje los valores de Jesucristo. Por eso, cada uno de nosotros, pues también debe hacer su propia lista de actividades por el reino. Fíjense cómo
Al principio de cada día y durante el día debemos orar al Señor para que nos ilumine y nos guíe, porque podremos tener toda la buena intención de hacer las cosas bien, pero la mejor forma de hacer las cosas bien es partiendo de nuestra unión con Dios, partiendo de nuestra vida de oración, porque sólo así, teniendo una vida de oración intensa, podemos saber qué nos hace falta afinar en nuestra vida para colaborar mejor con la obra de Dios. A partir de la oración, efectivamente, podremos reconfigurar la forma de pensar. Podremos asumir actitudes constructivas y conciliadoras según los valores del Evangelio y no según los valores del mundo. También a partir de la oración podremos elaborar una agenda de trabajo y evaluarla a la luz del Evangelio. Es lo que se dice comúnmente en la metodología del ver, juzgar y actuar. Ahí es donde vamos a desarrollar precisamente esta, no solo una técnica, sino un estilo de vida. Es ahí donde vamos a concretar este estilo de vida. Tenemos que ver la realidad no solamente en mi vida personal o familiar, sino también en la vida eclesial, en la vida social y en el mundo a nivel universal, a nivel de todos los países y culturas. ¿Qué vemos? Después, ya que identificamos las cosas que vemos, podemos juzgarlas a la luz del Evangelio. Es decir, cuando nos preguntamos, estas realidades que vemos, que presenciamos a través de las noticias, a través de las relaciones entre personas, entre pueblos, ¿reflejan realmente el proyecto de Dios? ¿En qué sí y en qué no reflejan ese proyecto? Los criterios para evaluarlos están precisamente en la Biblia. Tenemos en la revelación y también en la tradición viva, por ejemplo, en la enseñanza de los padres de la Iglesia, en la enseñanza de los concilios ecuménicos, las enseñanzas de los papas, vamos obteniendo los criterios para evaluar precisamente esta realidad social en todos los niveles. Y de ahí vamos a determinar qué se debe hacer, cómo vamos a actuar en conjunto, porque trabajando en conjunto obtendremos mejores resultados, en qué vamos a trabajar en conjunto para mejorar la sociedad y que pueda reflejar los valores del reino. Finalmente, tenemos que cada uno de nosotros que inventar nuevas formas de manifestar con nuestra vida la presencia de Dios, sobre todo a personas que aún no lo conocen. Piense cómo esto precisamente ayudaría mucho a superar barreras y divisiones entre sociedades y culturas. Muchas veces la gente discute entre ellos sobre quién tiene la verdad doctrinal, cuando la verdadera doctrina es la que se manifiesta en obras de caridad y de servicio, no en discusiones sobre cosas teológicas o sobre cosas que la gente cree que es teología, pero que en realidad es simplemente su forma muy personal de interpretar textos bíblicos. Entonces, no es discutiendo con quien piensa diferente, quien pertenece a otra religión, no es discutiendo cómo uno hace presente el reino de Dios, sino trabajando de manera conjunta por edificar condiciones de mayor solidaridad, de mayor fraternidad entre personas y pueblos, donde todos nos veamos como hermanos e hijos de un mismo Padre. Y además, como les digo, no solo inventando cada uno de nosotros estas nuevas formas de hacer presente a Dios, sobre todo a la gente que aún no lo conoce, sino también perseverando en esta tarea. Por eso es necesario perseverar, corregir, mejorar y reiniciar cada día, sobre todo a partir del punto donde nos quedamos el día anterior. Así vemos cómo entonces la vida cristiana es una dinámica constante de ir construyendo el reino en el mundo. En estos días de contexto bélico en distintas partes del mundo,
sobre todo allá en Ucrania y en Tierra Santa, urge más que nunca perseverar en estas tareas. No basta decir, hago oración para que haya paz. No, hago oración para que yo me deje llenar de la sabiduría del Espíritu Santo para construir la paz, porque Dios hará descender la paz al mundo a través de quienes se ponen en sus manos. Y la iglesia, que conformamos todos los bautizados, debemos ser los primeros en dar este paso. Cuando hagamos oración por la paz del mundo, no lo pidamos como si Dios hiciera bajar la paz en un paracaídas. Más bien, pidamos que nos dé la sabiduría, la fortaleza, la constancia de perseverar en las cosas que van a construir la paz entre los hombres. Nosotros debemos procurar entonces construir la paz. Recuerden esa bienaventuranza hermosa que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así pues, yo les comparto estos puntos y espero que hayan servido para que podamos iluminar nuestra vida a partir del Evangelio que vamos a escuchar este domingo y nos pongamos a la tarea de colaborar y participar con la gracia del Espíritu Santo, de modo que construyamos las condiciones de una sociedad mejor aquí en México, en el país donde tú me estés viendo y en el mundo entero. Que todos y cada uno de nosotros se ponga siempre en las manos de Cristo, dejándonos conducir por el Espíritu Santo para así responder a la invitación que el Padre nos hace de participar del reino, de participar de los banquetes de boda de su Hijo. Y así también nosotros estaremos viviendo nuestra condición de bautizados. Agradezco a todos ustedes su atención y bueno, si este video les ha gustado y les sirve, pues acuérdense de suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video a YouTube, el sistema les mande una invitación y puedan ver ustedes el siguiente video de formación cristiana. Hoy más que nunca tenemos que crecer como hijos de Dios, tenemos que comprometernos en la construcción de un mundo mejor, más pacífico y más fraterno para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un feliz fin de semana. Dios los bendice. Hasta pronto.